Buenas tardes, mi nombre es Eliana Cerrueda Borja y hoy quiero compartir con ustedes acerca de mi propuesta o mi trabajo, que es sobre cómo inciden los tipos de aprendizajes en los estudiantes. Para ello entonces yo quiero iniciar hablándoles un poco de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces vemos que el proceso de aprendizaje y enseñanza en la educación se considera como un problema de la investigación educativa en la actualidad y viene desde mucho tiempo. Esto requiere apoyarse en diferentes teorías que han abordado el tema teniendo en cuenta la realidad y las prácticas que se viven según los tiempos. Ahora, mediante este video entonces yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que son los tipos de aprendizajes a partir de la utilización racional de las teorías y las prácticas de en sí de los mismos procesos de aprendizaje y tener en cuenta cómo el desarrollo cambiante de los individuos entonces afectan o a la persona o en sí a un grupo, así como los problemas epistemológicos implicados en la construcción y reconstrucción del conocimiento, los cuales se evidencian en el significado y en el momento, en el debate y en el proceso de aprendizaje. Vemos cómo las diferentes teorías y aprendizajes se expresan de forma clara, no solo se evidencian acerca o a partir de los enfoques, sino del todo, de la existencia misma de los distintos tipos de aprendizajes. Vemos cómo las diferentes teorías se expresan de formas claras, no solo la diferencia en los enfoques, sino que sobre todo. Me llama la atención de cómo los niños aprenden y de tantas maneras de las cuales podemos nosotros asumir el aprendizaje. Vemos que allí influyen las velocidades con mayor o menor eficacia, la edad de los niños, la motivación que tenga el niño a la hora de aprender, el nivel de instrucción de la misma. Considero que dentro de los enfoques, los estilos de aprendizaje, se constituye también un problema contemporáneo tanto de la educación como a nivel personal de muchas personas, ya que no ha llegado a soluciones concretas considerando que el estilo de aprendizaje interfiere en cada niño, en cada niña, según cómo se esté trabajando. Las posibilidades que han tenido con sus docentes, el acompañamiento desde la casa con los padres. Ahora, la teoría y las prácticas pedagógicas se enfrentan en un problema teológico de cómo intervienen o cómo se provocan en determinada forma del ser, el aprender, el sentir, el actuar, viendo que el objetivo no es necesariamente que los niños aprendan una cantidad de teorías, sino que ellos puedan tener una praxis y la evidencien en todos los conocimientos. Las teorías del aprendizaje a partir de la experiencia y la práctica educativa, encontramos que hay muchos métodos que ayudan a los estudiantes a identificar su propio estilo de aprendizaje con un guía que puede ser el docente o una persona de apoyo o en la casa los padres. Allí entonces podemos ver que los niños entonces tienen su propio ritmo de aprendizaje. Allí infieren entonces la motivación, la atención, la asimilación del mismo aprendizaje, la transmisión de los conocimientos, el intercambio que se den entre los mismos niños dentro del aula o por fuera del aula. Es de gran importancia comprender y orientar los procesos de aprendizaje y desarrollo individual. En el campo del aprendizaje no hay nada escrito, pues tanto sea en niños de todas las dimensiones, áreas sociales, culturas. Entonces vemos que este campo del aprendizaje ha sido uno de los más estudiados en el trasegar histórico de la investigación psicológica. Numerosos autores han incursionado en estos enfoques desde la psicología y divergen en la importancia del tema con frecuencia.
Así que es de gran importancia para nosotros como psicólogos en formación conocer todos estos tipos de aprendizaje, cada concepción, todo lo que tiene que ver con el enfoque, con la pertinencia epistemológica y todos los teóricos y métodos. El aprendizaje no es privativo de la escuela, también hace parte del acompañamiento en casa. Esto se da desde las mismas etapas del desarrollo, desde que inicia el bebé hasta una formación educativa máxima. Y allí emerge la parte cognitiva, la parte intelectual, lo informativo, los saberes, lo afectivo, lo emocional, lo ético. Intervienen una cantidad de situaciones que hacen que este aprendizaje sea o relevante o no. Ahora, dijimos que las personas aprenden de diferentes maneras, sin embargo, más allá de esto, lo importante es no utilizar estilos de aprendizaje como herramienta para clasificar a los alumnos y categorizarlos o encajonarlos, sino que es la manera de aprender. Esta evoluciona por sí solo y es cambiante y es constante en las personas. Aprendemos aprendemos para llegar a tomar conciencia de nuestras acciones frente a nosotros mismos, a los demás, reconocer las consecuencias de nuestros comportamientos hacia los demás y con nosotros mismos, a desarrollar capacidades para la escucha, a vencer nuestras resistencias, a aceptar sugerencias y relación con los demás, tanto para crecer y transformar nuestros saberes con experiencias y situaciones de la vida cotidiana. Aprendemos es para la vida. Ahora, el aprendizaje en este sentido más amplio es una asimilación de conocimientos sobre el mundo que nos rodea, el desarrollo, los hábitos, las habilidades que implica una formación del individuo. Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de nuestra existencia, ya lo había dicho, y que se extiende en múltiples espacios, en múltiples tiempos, formas. Aprender es un proceso de participación, de colaboración y de interacción en el grupo y la comunicación con los demás. En este aprendizaje siempre es un proceso activo de reconstrucción de conocimientos, un redescubrimiento de sentido personal, de la significación vital que tienen los mismos con los sujetos. Ahora, hay diversas formas de aprendizajes y de formas, y vemos que se plantean diferentes tipos de aprendizajes. Está el aprendizaje por percepción, por redescubrimiento, por retención memorístico, por significados. Y ante todos ellos pues hay una particularidad pues inmersa donde es complejo, y está la pertinencia de lo que es la reflexión. Ahora, para mí es importante que los estudiantes con problemas de aprendizajes tengan como ese apoyo, porque desde ahí vamos a ver unas características que son fundamentales, y lo compartía en mi heurística, que una persona que tenga dificultades con el aprendizaje es una persona que entonces le falta coordinación, tiene problemas de atención, problemas de hiperactividad, de impulsividad, problemas para organizarse, para interpretar la información visual y auditiva. Entonces esto se torna en unos trastornos de pensamiento, de memoria, de habla, de audición, así como dificultades para hacer algunos enlaces afectivos, enlaces en la manera como nos relacionamos con las demás personas en el ámbito cotidiano. Ahora, la parte del dominio conceptual, podríamos decir que manejamos una teoría en la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de problemas de aprendizaje. Y dice que el diagnóstico temprano es importante para que los estudiantes con problemas de aprendizaje no se sientan frustrados ni se desanimen. Los trastornos por déficit de atención, los trastornos del lenguaje, de comunicación, problemas emocionales o conductuales, ahí vienen las discapacidades intelectuales, los problemas de salud física, cognitiva y educación especial. Me impacta mucho todo esto porque
Los problemas de aprendizaje lo vemos continuamente y se ven en las aulas de clase por todas partes. Ahora, como ya había dicho, cómo aprendemos, cómo hacemos hábitos de estudio, factores que intervienen en nuestros aprendizajes. Todo esto hace que tengamos como tantas cosas de dónde cortar. Aparte, ¿cómo los niños hacen para aprender? ¿Cuál es como su sistema de aprendizaje? Si el maestro ha descubierto cómo aprenden sus estudiantes, qué estímulos deben de hacer a partir de. Entonces, esto dice que ¿cómo aprendemos? El sujeto cambia a medida y a través de sus acciones. El medio lo modifica y con ellos tenemos que ir avanzando en ese proceso. Tenemos que ver qué hábitos de estudios tenemos, cómo lo estamos haciendo, porque dentro de ellos entonces hay muchos factores que intervienen en nuestro aprendizaje, en tanto lo cognitivo, lo afectivo social o factores ambientales u organización para nuestro estudio. Intervienen factores cognitivos por medio de la concentración, el razonamiento, la memoria, la inteligencia, analogías de pensamiento creativo. Entonces desde ahí miramos que son múltiples factores. Vemos uno de ellos que es la concentración. La máxima capacidad de concentración en un adolescente o en un niño normal son de 45 minutos. De ahí en adelante es un desgaste, ya no se hace nada. La concentración es fundamental porque es allí donde el alumno o capta todo lo que el docente quiere o prácticamente es una pérdida de tiempo porque realmente no se hace nada. O sea que la concentración juega un papel muy importante y oportuno en la forma de aprendizaje. Ahora el razonamiento es pensar ordenado de unas ideas que yo quiero y que tengo en mente para deducir una consecuencia o una conclusión. Entonces dentro de este mismo razonamiento tenemos pensamiento creativo, analítico, sintético, numérico, analógico y todos ellos son relacionados porque aun cuando son diferentes, o sea, tienen una misma connotación. Ahora, la memoria, que podemos decir que la memoria es la capacidad mental que nos permite conservar, evocar y tener, recordar mediante procesos asociativos. Entonces la memoria a mí me facilita recordar, aprender, volver a recapacitar todos estos pensamientos. Dentro de esta memoria entonces tenemos memorias a corto plazo, a largo plazo, sistemática. Ahora yo puedo utilizar esa memoria como episódica o precedentual. Para eso entonces yo tengo que hacer un proceso de recuperación, de conservación, de adquisición para fortalecer esto de la memoria. Paso a otro punto importante que es la inteligencia. Entonces puedo decir que un estudiante tiene una inteligencia si veo que en la capacidad de adaptarse adecuadamente al medio tiene situaciones nuevas. Es aprender con rapidez, utilizar el razonamiento abstracto. Dentro de esta inteligencia podemos decir que hay inteligencias lingüísticas, espaciales, musicales, corporales y todas estas inteligencias tienen un enlace que la hace a ella misma. Hay que trabajar el pensamiento creativo en estas personas porque el pensamiento creativo me hace que se estén movilizando. Ahora hay factores. ¿Cuáles son los factores? De actitud, de motivación, de voluntad, de habilidades sociales. Y si yo no tengo ninguna actitud, si nada me lleva, entonces no puedo efectuar, no puedo hacer mayor cosa porque yo necesito tener una motivación y esa es la que me indica a mí qué voy a hacer y consiste en enfrentar mis situaciones, mis retos, mis miedos. La actitud positiva es el logro de la actitud y la obtención de sentimientos de satisfacción, de capacidad, de responsabilidad, de eficacia. Ahora, esa motivación es el deseo de hacer algo, el interés y el objetivo que se quiere lograr. Y la motivación es como la falta de muchos niños, de muchas personas para hacer la cosa, las situaciones o los ejercicios. Entonces desde ahí una persona que no está motivada nunca va a tener la capacidad de hacer nada. Ahora va inmersa la voluntad, que es la capacidad personal que hace posible ese esfuerzo para obtener un logro.
habilidades sociales, esas conductas y comportamientos que permiten relacionarse mejor y establecer vínculos de relación adecuada. Factores ambientales, entonces dentro de ese podemos ver cómo influye el lugar, cómo organizo mi mente, cómo organizo mi tiempo, qué estrategias estoy logrando, la importancia de hacer las cosas. Cuando hablamos de organizar un lugar, entonces vamos a ver qué distractores hay, qué tan silencioso está, qué tan solitario estoy, qué iluminación tengo, si mi temperatura es agradable, si hay ruido, si hay ventilación adecuada. Todo esto va como en las partes positivas que debe tener como el lugar para que mi mente esté direccionada y pueda tener un buen aprendizaje. Hablamos del tiempo, de las estrategias del tiempo, cómo utilizar, la importancia del sueño en el aprendizaje. Es diverso cuando yo estoy comidita, cuando he dormido bien, cuando he descansado, cuando no tengo como estrés o problemas que me inducen a tener distractores, que son los que hablamos para un buen aprendizaje. Ahora, hay que utilizar ciertos datos de estudio. ¿Cuáles pueden ser? Un ejemplo, señalar, resaltar, utilizar resúmenes, mapas conceptuales, puntos, que eso también nos ayuda a fortalecer. Si habláramos de más, pues tendríamos un sinnúmero de situaciones, pero lo bueno de todo esto, de cómo voy a hacer yo para que esas falencias que hay en el aprendizaje del niño puedan ser relevantes en el momento del aprendizaje. Ahora, hay pasos importantes para esto y son leer, hablar, escribir, repetir, leer en voz alta. Eso también es importante a la hora de yo ejercitarme para poder tener un buen aprendizaje. Bueno, quería compartir esto con ustedes.